¿Qué tal? Una vez más, un gusto estar con ustedes. Gracias por Cadefi por la invitación y gracias a ustedes por su atenta participación. Hoy vamos a tocar un tema bastante incómodo. Bueno, es que hablar de la materia fiscal, pues es hablar de muchísimas cosas. Y se me ocurrió por ahí, hacer un material un poquitito más enfocado a un tema que ha sido pues un asunto que ha traído mucha controversia desde el año 2014. Ya va a cumplir 9 años. ¿Okay? Un tema que sigue estando de moda y va a estar de moda. El nombre del tema, de la charla y del desarrollo del mismo, está enfocado a lo que es la simulación de actos y las posibles consecuencias de esa simulación. Haremos un recorrido bastante, trataremos de hacerlo lo bastante extenso y práctico para que veamos todas las connotaciones que trae este tipo de actos que llegan a realizar los particulares. Sobre todo en el esquema que les he venido diciendo en charlas anteriores. La gestión de riesgos, la cultura, la implementación de una cultura de prevención de riesgos. Si yo puedo prevenir los riesgos, las consecuencias van a ser menores. Pudieran incluso hasta anularse. Pero si no me estoy protegiendo en ese, no tengo un programa de gestión de riesgos, pues el resultado puede ser muy, muy penoso. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista personal, como puede ser la libertad. Entonces, este tema tiene que ver con este día. Decía por ahí don Confucio que no, que el verdadero conocimiento es conocer el alcance de la propia ignorancia. La idea es que pues, nos quitemos esa bendita que tenemos en los ojos, producto de, me queda claro, no todos podemos dedicarnos tiempo suficiente a la lectura. Son mucho lo que hay que leer, es muchas fuentes de información, hay mucho que estudiar, mucho de verdad. Y el problema es que luego decimos a qué horas, o con qué tiempo, o me va a producir una ventaja, un beneficio. Entonces, esperemos que esta charla nos ayude a aclarar esas cosas. Presunciones. Vamos a empezar a hablar con las presunciones. Hay varios tipos de presunciones, ¿ok? En particular, dos muy conocidas en el derecho, en el mundo del derecho. La presunción juris et de jure, que no admite prueba en contra, y la presunción juris tantum, ya las verán, la que admite prueba en contrario. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué digo esto? Jóvenes, amigos, porque en el aspecto fiscal mexicano hay muchas presunciones. Está plagado de presunciones. Y contra esa presunción que nos haga una autoridad, tenemos la obligatoriedad o tenemos la decisoriedad, decidir, enfrentarla demostrando que no procede, que la presunción de la autoridad o de las autoridades está equivocada, que es incorrecta, pero para eso necesitamos evidencias. Entonces, necesitamos conocer primero qué es una presunción, de dónde proviene, cuál es su origen, cuáles son sus alcances y consecuencias, y de ahí pasar, ahora sí, a algunos dispositivos que regulan el mundo de las presunciones en el ámbito fiscal. El tema es extenso, se los digo, y fuera de eso podrá haber discordancia con algunos autores
simple y sencillamente lo único que expresamos, al menos yo en este tema y en otros temas que he desarrollado, es una opinión. Abierto a que sea crítica o que sea criticada, una crítica constructiva, que me permita corregir, aprender, reconocer y corregir, desde luego. No necesariamente porque lo diga el expositor, así lo dijo el expositor, así tiene que ser. No, no crean eso, por favor. No tenemos la verdad absoluta. Hace rato lo platicaba yo con Pepe. Pepe, acuérdense que es el alma de este tipo de transmisiones. Pepe, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Él es el que se encarga de que podamos llegar a sus sitios. Entonces, el reconocimiento es para esa gente que no se ve, pero que está detrás del trabajo de nosotros. Bueno, les platicaba yo a Pepe, el que acusa, hay dos siempre en el mundo, en el caso de las cuestiones legales, el que acusa y el que se defiende. El que acusa, si tiene las pruebas, pues, le van a dar la razón, pero el que se defiende, si tiene las pruebas, podrá no ser inculpado. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues el que tenga las pruebas. Pero las pruebas no las valora ni el que acusa ni el que se defiende. Las juzga o las califica un juez. Así que el que podrá tener la razón al final de cuentas es un juez, pero también se puede equivocar por apreciarlas mal. Y a lo mejor un juez jerárquicamente superior tenga que resolver el asunto. Y ese sí haga una valoración correcta de las pruebas. Y entonces allí ya tendremos la razón, sea el que acusa o el que se defiende. Entonces, para mí la verdad la dan las pruebas. Si trabajamos en las pruebas, pues tendremos un avance, un gran camino recorrido para poder salir airosos. Miren, la palabra presunción proviene del latín, ¿ok? Presumptio omis, que significa acción y efecto de presumir. Presumir se refiere a sospechar, juzgar o conjeturar una cosa porque haya indicios o señales. No significa pruebas, indicios o señales. La presunción en el ámbito jurídico es el resultado del procedimiento de raciocinio que un legislador plasmó en la ley y por el juez en su sentencia, en el sentido de tener como cierto o probable un hecho, por ser este la consecuencia más probable, ordinaria, de un hecho comprobado. Cabe señalar que la presunción no es un mero indicio, sino constituye un medio de prueba reconocido por la ley. Tal es así que tenemos presunciones legales y presunciones humanas, en su doble aspecto. Presunción es un razonamiento, en virtud del cual, partiendo de un hecho que está probado, se llega a la consecuencia de la existencia de otro hecho, en el supuesto fáctico de una norma, atendiendo al nexo lógico existente entre los dos hechos. Hecho conocido, el enlace y el hecho desconocido. ¿Cómo se clasifican las presunciones? Tenemos judiciales, tenemos de hecho, tenemos homines, humanas, tenemos legales y las separamos en dos. La juris et de juri y la juris tantum. Ya veremos sus definiciones. Las presunciones judiciales se refieren a que el tribunal, a partir de un hecho admitido o probado, podrá presumir la certeza de un hecho a partir de otro hecho admitido o probado, si entre ellos hay un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano. Esto lo hacen los jueces. La presunción de hecho. Rosenberg ha definido las presunciones legales de hecho
como presunciones verdaderas conocidas también, como preceptos jurídicos que permiten deducir la existencia de un elemento propio de una disposición legal por medio de un hecho ajeno a esta. Las homines. Las presunciones homines se elaboran racionalmente a partir de hechos indiciarios que por su número, gravedad y concordancia permitan formar convicción suficiente acerca del suceso controvertido según las reglas de la sana crítica. Las presunciones legales las establecen las leyes, dispensando de la prueba del hecho presunto a la parte que el mismo favorezca. Estas solo serán admisibles cuando la certeza del hecho indicio del que parte la presunción haya quedado establecido mediante admisión o prueba. Estas presunciones se pueden dirigir tanto a probar la inexistencia tanto del hecho presunto como del nexo causal entre el hecho presumido y el probado o admitido que fundamente la presunción. Y todas las presunciones que se establezcan en una ley admiten la prueba en contrario. ¿Qué es la presunción de actos jurídicos o la presunción de operaciones inexistentes? ¿Qué es? Una presunción por ley, pero que admite prueba en contra. Entonces tenemos que trabajar. Si vamos a enfrentar este viacrucis, este suplicio, donde la autoridad sistemáticamente rechace ciertas operaciones, aduciendo que hay simulación, basándose en las presunciones legales, pues entonces yo tengo la carga de la prueba y voy a armar de tal manera mis evidencias que resulten, que generen convicción al que las juzgue. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante la presunción de operaciones y sus consecuencias. ¿Hasta dónde puede llegar una presunción? Por eso hay que conocer el origen de las presunciones. ¿Qué categorías hay? Las legales o juris, que están establecidas en leyes. Dos categorías, estricta y general. ¿Qué entendemos por generales? La norma jurídica se limita en exclusiva a presumir, común en el ámbito fiscal. De hecho, de derecho, de obligación, de estado jurídico o de cualquier otra circunstancia. Fundamento se encuentra en un razonamiento extraído de la experiencia empírica, o que se llama propia realidad, o bien de las propias normas jurídicas, realidad normativa. Razonamiento extraído de una realidad fáctica que encuentra fundamento en las reglas de experiencia o máximas de la experiencia. Se entiende como razonamiento extraído de la realidad normativa que encontrará su fundamento en un ordenamiento jurídico. Ahí ya tenemos la realidad fáctica y la realidad normativa. Algo que es presumido es algo que no es totalmente cierto. ¿Ok? Todas las presunciones establecidas por normas jurídicas admiten prueba en contra. Por lo tanto, es una presunción provisional, no definitiva, hasta que se pruebe o no lo contrario. ¿Cuándo es definitiva? Cuando no se prueba. Entonces hay que agotar la etapa probatoria, ¿ok? Para que podamos sostener nuestro dicho y dejar sin efecto la presunción. Sobre todo en el tema de simulación de actos. Tema que se puso de moda y está de moda, y está donde la autoridad está
realmente enfrascada, ¿eh? No sé si ya vieron, que seguramente ya lo saben, el Plan Maestro 2023. El Plan Maestro del SAT 2023. Lo pueden checar en su página. ¿Okay? Donde está 2 puntos que van dentro del plan. Hay muchos puntos. Nada más voy a tocar 2. Porque el tema no es plan maestro, el tema es simulación de actos. Bueno, hay 2 puntos donde la autoridad en este 2023 va a poner énfasis. Primero, empresas factureras, así los llama, ya hasta las bautizó. Empresas factureras. Pues porque dice, son las que expiden comprobantes sin contar con esto, sin infraestructura, capacidad, recursos, instalaciones, y por lo tanto son operaciones inexistentes. Sí, pero el hecho de que sean operaciones inexistentes, ¿a dónde conduce? Pues una simulación de actos. Pues así de simple. Entonces, eso lo tenemos desde el año 2014, cuando nace el 69B. Pero también hace poco nació algo, la razón de negocios, donde hay que demostrar que hay una razón de negocios para que no puedan creer que hay una simulación. He ahí lo importante de entender lo que es la simulación de actos. Para poder controvertir y poder acreditar, como lo indica el tema de las presunciones, la carga probatoria, la presunción juris tantum. ¿Okay? En una concepción estricta, aquellas que se sacan de la realidad fáctica, que es decir, producto de experiencia, demuestran la existencia de un enlace entre 2 hechos, de tal forma que con un alto grado de probabilidad se pueda realizar uno, se tiene que haber realizado el otro. No están activadas directamente por la ley, se activan provisionalmente. Se les conoce como hecho base. Serán presunciones definitivas cuando no se pruebe lo contrario. Entonces tenemos que trabajar en la probanza para no caer en una presunción y que esa presunción no se considere una simulación. He ahí la cadena. ¿Cómo se activan las presunciones legales? Se conciben, se activan por la ley que les da vida. ¿Okay? En materia estricta, al resultar probado el hecho base que dio origen a la concepción general. Máximas de la experiencia. Aquellas que se obtienen por observar la realidad. Las que corroboran que ciertos hechos sí se hicieron, se comportan reiteradamente de una determinada manera. Cuando se observa la realidad fáctica, se obtienen las máximas de la experiencia, las cuales van a confirmar que ciertos hechos o sucesos se comportan siempre de la misma manera. Así, las presunciones legales pertenecen a una realidad normativa, pero con una conexión más o menos visible a una realidad fáctica. ¿Cuáles son las fácticas? Realidad fáctica. Normas que se acogen a la realidad o que renuncian. Las que se acojan son la juris tantum, que admite prueba en contra. Las que renuncian a la realidad son la juries de jure, la ficción legal, las reglas de valoración de obligado cumplimiento y las reglas de resolución de conflictos. Elementos que deben de estar en la estructura mínima de una presunción. El hecho base, el nexo lógico y el hecho deducido. Cada uno dice el hecho base. Es el hecho que fundamenta la presunción. Hecho más fácil de probar en el futuro o ya probado, del cual se infiere la realización del hecho deducido.
Nexo lógico es el enlace entre el hecho base y el hecho presumido, que hace posible la formación de las presunciones. Y hecho deducido es el que la norma impone una consecuencia jurídica material. Ya lo veremos cuando lleguemos a la parte fiscal. ¿Quiénes son los destinatarios de las presunciones legales? Pues obligados tributarios, personas físicas y morales, la administración tributaria, órganos de gestión o tribunales económico-administrativos, órganos de recaudación, órganos de inspección y los tribunales de justicia. Son los destinatarios. Entonces yo, obviamente, si tengo una presunción de una autoridad, administración tributaria, por cualquiera de sus gestiones o áreas, ¿ok? Yo como persona física o persona jurídica, como obligado tributario, acudo a un tribunal de justicia para desestimar la presunción, para probar mi dicho, para probar mi aserto. ¿Qué elementos personales participan en la elaboración de las presunciones? Las legales, producto del legislador, obviamente, las hominis, o actor intelectual, obligados tributarios, administración tributaria y jueces. ¿Ok? Su naturaleza jurídica, digamos que están inmiscuidos e involucrados tres elementos: la presunción legal, el derecho sustancial y el derecho procesal, que es el que va a juzgar. Diferencia entre medios de prueba y presunciones. Medios de prueba, plano de la realidad ciertos, a efectos jurídicos ciertos. Las presunciones serán siempre inciertas, a efectos jurídicos ciertos. Primero es incierto o provisional, si no se aprueba, pasa a ser una presunción definitiva. Y las clases de presunciones, en función de quien realice la deducción lógica, puede ser el legislador, puede ser el juez, claro. Y en función de si es posible o no, la prueba en contra. Cuando es no, es juris et de jure. Cuando es tantum, es sí, porque admite prueba en contra. Las legales, el legislador fija una deducción abstracta de la cual después se concretarán los operadores jurídicos al caso en particular. Las hominis pueden ser impulsadas de forma intencionada por los propios obligados tributarios o por la administración tributaria, o por el contrario, surgir de forma espontánea por cualquiera de los dos. El 190 del Código Federal del Procedimiento Civiles nos dice: las presunciones son las que establezca la ley, en primer lugar, y las que se deducen de hechos comprobados. ¿Ante qué estamos cuando hablamos de tributos? Ante presunciones legales establecidas en leyes, que van a admitir siempre la prueba en contra. ¿Okay? Y las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en contra, salvo que la ley lo prohíba expresamente. ¿Okay? Ahí está la juris et de jure y la juris tantum. Las absolutas no admiten prueba en contra. Las juris tantum admiten prueba en contra. ¿De cuál estamos hablando en el ámbito fiscal? De las juris tantum, las que admiten prueba en contra. Vean tesis. Acuérdense que yo trabajo mucho en mis materiales que comparto con ustedes, apoyado en teoría nacional o en teoría interna, leyes, decretos, circulares, diferentes ordenamientos. No nada más toco la parte fiscal, muchas veces acudo al derecho mercantil, al derecho civil,
al derecho penal si es necesario, a todas las ramas. Tenemos más, ¿qué les gusta? 15, mínimo unas 15 ramas del derecho, el consumidor, el derecho corporativo, el derecho de las empresas, el derecho civil, el mercantil, el fiduciario, el bancario, el internacional, el exterior, laboral. Entonces, tenemos que acudir a diversas fuentes para tener ahora sí que la información en nuestras manos y poder tomar decisiones ya debidamente analizadas, consensuadas. Una de las fuentes internas de allegarse datos es lo que han resuelto los tribunales, que han dicho al respecto, para ver la opinión de los jueces, que nos va a ayudar a fortalecer nuestra respuesta o postura. Y si tenemos que apoyarnos en fuentes internacionales, acudamos a tratados, a Comisión Interamericana o Comisión Mundial de Derechos Humanos, o sea, las comisiones que haya que acudir de derechos humanos nacionales e internacionales, incluso estatales, hay criterios. ¿Qué piensa la Prodecon, por ejemplo, al respecto? Todo eso, todos esos datos hay que agruparlos, como les decía, convertirlos en información. Convertidos ya en información en un solo bloque, podemos hablar de un conocimiento. Ya no es empirismo, ya es con sustento, ya es con bases. Y ahora el conocimiento, traducirlo en practicidad, en realidad, en saber qué hacer con ella. ¿Okay? Saber qué hacer con esa información y con ese conocimiento. Esta tesis aislada del año 2012, 160.232, en materia civil, dice, documentos privados. Su falta de objeción no les otorga fecha cierta. O sea, si en una controversia no se objeta, no significa que tengan fecha cierta. Eso dice esta tesis. Si se tiene en cuenta que para que los documentos tengan eficacia probatoria y surtan efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta, esto acontece a partir del día en que se celebra ante fedatario público o funcionario autorizado o son inscritos en el registro público de la propiedad o bien a partir de la muerte de cualquiera de ellos. Ello trae consigo que su falta de objeción solo implique de que dicho documento surte efecto entre los que lo celebraron. Esta tesis, vean, es ya de ciertos años, del año 2012. Bueno, es un asunto resuelto en 2011, con una tesis del 2012, ¿okay? Que es del marzo, publicada en marzo, de un juicio de 2010, donde ya se hablaba de la fecha cierta, tema que ha cobrado una importancia relevante a partir de diciembre de 2019. ¿Ok? Que ya llegaremos a esa parte. Pero para que vean que esto no es nuevo, esto ya tiene un camino, ya hay un antecedente, o no uno, varios antecedentes creados exprofesamente, camino recorrido, del cual se ha ido paulatinamente avanzando. Esta otra tesis de la quinta época, todavía más viejita, la 803-825, también aislada, simulación, que es el tema de nuestra charla hoy. En forma casi unánime, la doctrina exige que para que proceda la acción de simulación, deducida entre sí por las partes que celebraron el acto que es motivo de la misma, sin que tienda a defraudar intereses terceros, la causa de pedir debe ser seria y que para probar